En este vídeo voy a dar mi opinión sobre el racismo. Primero vamos a definir qué es el racismo. El racismo consiste en considerar que la raza de uno mismo, en este caso, es superior a la raza de otras personas. Eso es el racismo. Muchas veces confundimos el término racismo con el término discriminación o segregación. En realidad son dos cosas diferentes. La segregación, la discriminación son consecuencias lógicas, entre comillas, lógicas, de ser racista. La persona racista tiende a separarse de las personas de razas diferentes. Primera idea que me parece importante. Segunda idea importante. Hoy en día se considera que ya realmente no hay razas diferentes. ¿Por qué? Porque lo que une a las personas es tan grande que la pequeña diferencia que pueda haber entre un blanco, un negro, una persona de tez más amarilla, de piel más amarilla, son insignificantes. Pero eso es desde un punto de vista biológico. En la práctica, en las sociedades, sí que existe, obviamente, un problema de relación entre personas de diferentes colores, de diferentes religiones, de diferentes culturas. Y el término racismo se ha ido extendiendo y ya no es realmente discriminación sobre la raza, sino sobre diferencias entre las personas. ¿Bien? O sea que se ha convertido de una cosa específica en una cosa general, en un término general. Bien. Mi experiencia en Estados Unidos fue la siguiente. Voy a contar dos anécdotas que me parece que resumen mi opinión sobre el racismo y resumen lo que creo que muchas personas piensan. Además, puedo decir que soy padre de dos niñas que son de una raza diferente a la mía. Y por lo tanto, creo que entre mi experiencia en Estados Unidos, mi experiencia obviamente en los países donde he vivido y mi experiencia como padre de familia de dos niñas que no tienen la raza que tengo yo, creo que algo he visto sobre este tema y veo todos los días. Primera anécdota. Yo estaba trabajando como profesor en un instituto en Estados Unidos, como profesor de español, y en ese instituto había un señor de cierta edad. ¿Qué significa un señor de cierta edad? Más o menos 50 años. Mayor, pero no muy mayor. Y ese señor era del Congo y era de piel negra, negro como una noche sin luna, negro. Y yo uso la palabra negro, puedo decir de color, pero mi propia experiencia con personas de color es que ellos usan la palabra negro. Entonces, y me parece que no es un término negativo, al contrario. Pues bien, este hombre negro me contó que cuando él era adolescente, él ya estaba viviendo entonces en Estados Unidos, su familia se había trasladado, pluscuamperfecto, su familia se había trasladado desde el Congo a Estados Unidos cuando él tendría más o menos 10, 12, 13 años, pienso yo. Y cuando él era un joven, un adolescente de 15, 17 años, él me contó que había experimentado discriminación de parte de los afroamericanos de Estados Unidos, más que de los blancos. Es una anécdota, una frase fuerte. ¿Significa eso que los afroamericanos son más racistas que los blancos? No. ¿Significa eso que en África no hay racismo? No. ¿Significa eso que en Latinoamérica no hay racismo? No.
Hay racismo en todas las partes y en todas las sociedades. Y a mí eso me hace pensar, no solo a mí, obviamente, a mucha gente, nos hace pensar que el racismo en realidad es algo que tenemos dentro, esa tendencia a rechazar lo que no es similar a nosotros. Y creo que en el fondo ese es el problema que tenemos hoy en día con el racismo. No estoy hablando de hace 50, 60, 70 años, 200 años, 300 años con los esclavos. No estoy hablando de eso. Cuidado. Estoy hablando de ahora, hoy en día, en muchas de las sociedades. No en todas, pero en muchas de las sociedades. El problema es que tenemos que superar esa tendencia, esa aversión casi natural, diría yo, que la persona tiene a todo lo que es diferente de uno mismo. Y sabiendo que eso es lógico, que eso lo tenemos dentro, es mucho más fácil hacer ese pequeño esfuerzo y conocer a la persona que es diferente. Segunda anécdota. También en otra escuela en Estados Unidos estaba trabajando con estudiantes de distintas razas, porque en Estados Unidos obviamente hay estudiantes de muchas razas diferentes o de muchos colores o de muchas religiones, porque hemos dicho que ya el término racismo ya no es solo la raza propiamente, sino elementos diferenciadores, religión, color de la piel, cultura, idioma, acento cuando uno habla. Ya casi se puede decir que racismo engloba todo eso, ¿no? Pues bien, estaba allí trabajando y uno de los profesores del instituto, de la secundaria, de un instituto de secundaria, era un negro americano, un afroamericano en este caso, y él era coronel del ejército americano. En Estados Unidos es muy común en las escuelas que haya un representante del ejército que tiene un programa en el que los chicos y las chicas que quieren participan, y es un programa para, de alguna forma, introducir a esos chicos al mundo militar. Y algunos de esos chicos después forman parte de las Fuerzas Armadas del país. Y se les da un dinero para que puedan estudiar, para que puedan formarse. Es un programa realmente que me parece muy interesante. Pues bien, este coronel estaba allí y un día, hablando con él, me dijo, mira, la solución al problema del racismo, él lo había experimentado porque era un hombre ya de 50 y pico años y había crecido en Estados Unidos, lógicamente, en su país, y es verdad que hace ya, en este momento ya 60, 70 años, el racismo era más fuerte en Estados Unidos que ahora, ¿sí? Pues él me dijo, el problema del racismo se soluciona de una forma muy sencilla. Tenemos que dejar de llamar a las personas con el adjetivo del color de la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando decimos, allí está John, el estudiante negro, en vez de decir el estudiante negro, simplemente decir el estudiante. O sea, dejar de calificar a las personas, de identificar a las personas por el color de la piel. La clave es referirnos siempre a las personas por su nombre o por una característica que es más neutra. Puedes decir, sí, el chico rubio o el chico más alto que está allí o el chico que lleva gafas, vale, no hay problema, ¿no? Pero claro, si decimos, sí, el chico negro que está allí en la esquina o el chico blanco o la chica blanca que está allí en la esquina, ahí ya empezamos a identificar a la persona por el color. Y eso que puede sonar un poquito exagerado, si lo pensamos, parece lógico, parece bastante lógico, porque cuando identificamos a una persona por el color de la piel, de alguna forma lo estamos reduciendo a ese aspecto, a esa característica. Y eso es lo que es problemático. No significa que siempre que decimos sí, estoy hablando del chico aquel de color blanco, vale. No significa que mi intención es ser racista continuamente, por supuesto que no. Pero
sí que ayudan las relaciones sociales en un contexto como una escuela, por ejemplo, o una empresa, intentar no referirse a la gente por el color de la piel, por la religión, por lo que sea. Pues bien, esa es mi experiencia. Esas dos anécdotas reflejan un poco mi experiencia con este tema, que es sensible, que es un tema delicado, que es un tema del que muchas veces no se quiere hablar, pero me parece que es importante saber que uno tiene esa tendencia dentro a rechazar lo que no es similar a nosotros y que esa tendencia hay que superarla, y se supera, lógicamente, razonando y conociendo a la gente, obviamente, eso lo sabemos todos, y luego también el lenguaje. Es muy importante que con el lenguaje no reduzcamos a la gente a un aspecto concreto, sino que hablemos de las personas siempre como personas. Por eso el lenguaje es muy importante. Otro tema es el lenguaje políticamente correcto, lo que se ha llamado en los últimos años el lenguaje políticamente correcto. Ese es otro tema, que no es de este vídeo. Quizás si hay interés, si me escribís en los comentarios que puede ser interesante, yo puedo dar mi opinión sobre el lenguaje políticamente correcto, todo ese tema, pero separado del racismo. En el racismo, esta es mi experiencia y espero que con este vídeo hayamos aprendido o hayamos visto un ejemplo de cómo hablar sobre un tema en español. Ese es uno de los objetivos de este vídeo, y también conocer la experiencia que una persona ha tenido con este tema. Y mi conclusión es lo que he dicho. Vamos a intentar referirnos siempre a las personas como personas. Ese es el punto central de este vídeo. Gracias, seguimos trabajando juntos.